La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. ¿Cómo están, estimados hermanos? Es un gusto, como siempre, para mí poder siempre encontrarme con ustedes en este tiempo de minutos de griego bíblico. El día de hoy, martes, vamos a estar analizando tres palabras importantes, y una de ellas ya la hemos visto varias veces, pero hoy la vamos a analizar en función a las demás. El día de hoy estaremos leyendo 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora, antes de iniciar este espacio, los invito a orar junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo en el cual estamos orando, Señor, y en el cual estamos buscando, Señor, que tú puedas acompañarnos en este tiempo, Señor. Que no sea yo hablando en mis fuerzas, sino que seas tú, Señor, tomando control de este espacio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. En este momento voy a leer los versículos aislados y después vamos a analizar los versículos de forma en base al contexto, ¿verdad? O sea, con todo el contexto completo. Muy bien, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 se dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, este es el texto que vamos a analizar el día de hoy. Dice: permanecen ahora la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien, ahora quiero leer otros pasajes en los cuales estas tres virtudes aparecen juntas, ¿no? Algunos eruditos o estudiosos bíblicos le han llamado las tres virtudes escatológicas, ¿no? O sea, virtudes que hablan acerca de los últimos tiempos, sobre todo la palabra esperanza. Y bueno, voy a leer otros textos donde también se mencionan estas tres virtudes de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice: acordándonos sin cesar, o sea, sin parar, delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ¿no? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos otra vez esas tres virtudes, ¿no? Fe, amor y esperanza. También se encuentra en Colosenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Y luego dice en el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, amor, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Bueno, no me toca analizar ahora el libro de Colosenses, pero en ese pasaje cuando Pablo dice: he oído de vuestra fe en Cristo, ¿no? Y del amor que tenéis para todos los santos, a causa de la esperanza
que nos está guardada en los cielos. O sea, el texto da a entender que es a causa de la esperanza, o sea, la razón por la cual ellos tienen fe en Cristo y tienen amor para los demás, es porque tienen esperanza en lo que Dios ha prometido en el futuro. O sea, en las promesas que Dios ha hecho para el futuro, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué promesas nos estamos refiriendo. Muy bien, estos tres elementos también se encuentran en Hebreos. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 22 al 24, dice lo siguiente, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, o sea, sin variar, o sea, firmes, constantes, no ser inconstantes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, dice, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? El versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Amor, fe y esperanza y amor. Son los mismos tres elementos que aparecen en el versículo que nos toca estudiar hoy, que es 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, donde el apóstol Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien, quiero leer este versículo en todo el contexto. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo va a hablar acerca del amor, pero también va a hablar acerca de las lenguas, ¿no? Y Pablo dice, bueno, en realidad el tema principal es el amor, pero las va a comparar con las lenguas. Y Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales o angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? El metal resuena solo cuando adentro está vacío, ¿no? Si adentro el metal está vacío, el metal suena, ¿no? Como por ejemplo, si tiras una lata de leche al piso, va a sonar de una manera diferente a que si la tiras llena. Entonces obviamente el sonido va a cambiar. Así que Pablo está diciendo que si tú no tienes amor, por más que tengas lenguas y hables lenguas humanas y angélicas, o sea que si a lo mejor, en otras palabras, Pablo está diciendo, a lo mejor puedes tener ese don sobrenatural de hablar en lenguas, ¿no? Aunque ya sabemos que el hablar en lenguas no sirve de nada si no tenemos intérprete, y Pablo ha establecido mandamientos para hablar en lenguas, los cuales son a lo más 3 en la congregación. Así que si alguien quiere hablar en lenguas dentro de la iglesia, pues por mi parte no lo voy a juzgar. Pienso que la Biblia dice que solo vas a ser edificado tú si es que te ha sido dado ese don, ya que la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, pero será solo para que te edifiques a ti mismo, ¿no? Así que la Biblia manda que, lo hables en tu casa, en secreto, si es que no hay quien interprete, puesto que la iglesia va a quedar en confusión, ¿no? Y Pablo obviamente dice, si al final quieren hablar en lenguas, pues el mandamiento de Dios es el que les voy a dar, y les dice, tienen que hablar a lo más 3 personas, ¿no? O sea, debe haber orden dentro de la iglesia, es lo que Pablo establece en 1 Corintios también, pero a lo que voy es que aquí Pablo está comparando el amor con los dones, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a pensar de que tenemos dones, ¿no? A lo mejor hay alguien que dice, yo hablo en lenguas. Pablo está diciendo, tú piensas que hablas en lenguas o tienes don de profecía o lo que Pablo está mencionando ahí. Si no tienes amor, de nada te sirve tener un don, ¿no? O sea, o a lo mejor eres, aunque acá está hablando del don sobrenatural, ¿no? Pero a lo mejor tienes el don de enseñar, también es un don sobrenatural porque es Dios quien te da ese don, ¿no? O a lo mejor tienes el don de cantar, ¿no? Pero el hecho de que tengas un don no significa que te vas a salvar si es que no tienes amor. O sea, Pablo está enfatizando el hecho de amar. Pablo dice, si no tienes amor, a pesar que puedas hablar lenguas humanas y angélicas, ¿no? Serás como ese metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, está vacío por dentro, ¿no? Y si tuvieras el don de profecía y entendieras todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, ¿no? Pero no tengo amor, nada soy, ¿no? Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿no? Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha, ¿no?
O sea, Pablo está enfatizando en este pasaje en 1 Corintios capítulo 13 que aún el amor está por encima de la fe. Y aún el amor está por encima de los dones, ¿no? Es importante. Esa es la razón por la cual en el estudio de 1 de Juan que estamos estudiando, estuvimos viendo el último viernes acerca de la visión bíblica del amor, ¿no? Y creo que estuvimos viendo dos partes: el amor que Dios aborrece y el amor que Dios considera, o que el amor que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y habíamos visto de que si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, entonces no hemos conocido a Dios, ¿no? Y hay un texto en 1 de Juan que quiero leérselo, ¿no? En 1 de Juan capítulo 4, la misma carta que estamos estudiando los viernes, del versículo 7 al versículo 21, el apóstol Juan dice: amados, amémonos unos a otros, ¿no? Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, si amas es porque has conocido a Dios, ¿no? Y has nacido de Él. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, y si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Así que dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Ya habíamos visto en el viernes pasado que el propósito, la máxima, por decir así, de la ley era el amor, ¿no? O sea, en eso consistía la ley, en amor, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces Pablo, en el capítulo 13 de Corintios, el contexto es que Pablo está comparando al amor con las lenguas y con los dones, y también está comparando el amor con la fe. Pablo está diciendo que de nada te sirve tener todo eso si careces de amor, entonces nada te sirve, ¿no? Luego Pablo dice: el amor es paciente. Empieza a hablar las características del amor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, el amor, dice, no se porta de forma indecorosa, el amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, ¿no? El amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal recibido, o sea, es capaz de perdonar. El amor no se regocija de la injusticia, mas se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pablo está dando las características del amor, la forma como se debería reflejar el amor de Dios en uno, el verdadero amor, ¿no? Porque el amor humano no tiene estas características. El cual amor está hablando Pablo aquí es del amor ágape, el amor de Dios. Ese amor que tiene estas características, y gracias a que, obviamente, pues no es un amor nacido por fuerza humana, ¿no? Luego Pablo dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres,
pero el mayor de estos es el amor. Y obviamente Pablo está hablando, enfatizando el amor y cómo el amor en Dios debería tener ciertas características que las acabamos de leer. No rencoroso, no jactancioso, no soberbio, no egoísta, no busca lo suyo, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo puede, ¿no? Entonces hemos leído las características del amor en Dios. Y Pablo está diciendo de que si nosotros tenemos fe o tenemos dones o podemos tener todas estas cosas, pero si no tenemos amor, no nos vale de nada, no sirve de nada. Y hemos leído los versículos de Juan, de la epístola de Juan, que es importante tener amor, ¿no? Porque en esto se basa la ley, en el amor. O sea, la máxima de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que la pregunta sería, el versículo está diciendo que, permítame, el versículo, acá está, dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver estas tres palabras importantes, ¿no? Fe y esperanza y amor. Son estas tres palabras en griego que quisiera que tú tengas en mente y que entiendas cómo estas tres palabras se relacionan de alguna manera, ¿no? En este texto y en muchos textos de la Biblia. Primero, la palabra fe es la palabra pistis, ya la conocemos, ¿no? La palabra pistis la hemos visto muchas veces. La palabra pistis está prácticamente basada en la confianza que nosotros tenemos a Dios. O sea, voy a ponértelo de una manera sencilla, ¿no? La fe, que es pistis, es hablar acerca de tu confianza o la confianza que tú tienes en Dios en base a lo que tú has escuchado acerca de Él, ¿no? En base a tu conocimiento de Dios, ¿no? Este conocimiento de Dios obviamente tiene que ver con todo lo que tú has escuchado de Él, con todo lo que tú sabes de Él, con todo lo que tú has leído de Él, con todo lo que tú conoces que Él ha hecho en el pasado y aún con las cosas que tú ves que Él hace en el presente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pistis está basado en una relación de confianza, ¿no? Tú confías en Dios por el hecho de que tú has visto y eres testigo de todas las cosas que Él ha hecho y que hace, ¿no? Y todo lo que tú has escuchado acerca de Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, vas a pensar en tu madre, ¿no? Y tu madre siempre te ha amado, siempre te ha querido, siempre te ha perdonado, ¿no? Es el amor de madre, es así, ¿no? Has fallado tantas veces, pero tu madre siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, ese amor, esos hechos, el hecho de que tú has hablado con tu mamá, conoces cómo es, has escuchado su forma de pensar, sabes el corazón que tiene, ¿no? Entonces, en base a todo eso que tú has vivido y has conocido de tu madre, ¿no? Y todas las veces en las que tu madre en el pasado te ha perdonado, entonces tú confías en ella, ¿no? Tienes confianza en ella, confías en tu madre, ¿no? O a lo mejor tú quieres confiar en una persona, pero para confiar en una persona, tú empiezas a hacer una investigación, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué tipo de delitos cometió? Si tiene algún pasado, ¿no? Un pasado delincuencial, criminal, si tiene a lo mejor qué profesión tiene, qué estudió, dónde vivió, dónde nació, ¿no? Si estuvo casado, divorciado, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si trabaja, si no trabaja, si estafó a alguien, si no estafó a alguien, si alguien que tú en tu entorno lo conoce o la conoce, ¿no? Entonces empiezas a hacer una investigación sobre esa persona y tienes un conjunto de información con respecto a esa persona, ¿no? Dependiendo de esa información que tú tienes, tú vas a confiar o no en esa persona. Y vas a tener una relación de confianza. ¿Pero basado en qué? Basado en argumentos o en información sólida. Ese es pistis. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe que nosotros tenemos, o que se llama fe cuando la Biblia dice que tenemos fe en Cristo? Que confiamos en Él. Que confiamos en que lo que Jesús o Dios el Padre están diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos investigado, nos hemos tomado nuestro trabajo de escuchar lo que dicen de Él, lo que la Biblia dice de Él, las veces en que Dios prometió que iba a pasar algo y pasó, ¿no? Una de las cosas grandiosas es que las veces que Dios profetizó que iba a pasar algo en el futuro, en el Antiguo Testamento,
sucedió con la misma exactitud con que Dios lo dijo, ¿no? Entonces, en base a todas estas cosas que nosotros podemos investigar acerca de Dios, creemos en Él, ¿no? Y en base a todo lo que hemos escuchado de Cristo y quién es Cristo y lo que Dios Padre ha dicho de Cristo, nosotros creemos en Él. Y entonces tenemos confianza en Él. Y creemos que Él es el Hijo de Dios. Yo tengo confianza en que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y luego ese es pistis, ¿no? Pistis. Ahora, pisteo, lo hemos visto varias veces, o pisteo, es tener fe. O sea, es poner esa confianza en acción, ¿no? ¿Y cómo haces que esa confianza entre en acción, ¿no? Cuando esa información que tú tienes, esa confianza, toda esa información tiene que cambiar tu manera de pensar. O sea, toda tu manera de pensar con respecto a Dios cambia, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Esa confianza tiene que cambiar tu manera de vivir. Y por lo tanto, tienes que actuar de una manera diferente. Entonces, eso es fe. Es tener confianza en Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho en el pasado, ha hecho y ha dicho en el pasado, y por lo que hace y dice en el presente, en tu vida. Ese es pistis. ¿Y qué es esperanza? Esperanza es del griego elpis, ¿no? Y elpis, bueno, lo curioso es que elpis en la mitología griega era la diosa de la esperanza, ¿no? Pero elpis en griego, que es esperanza, ¿no? Obviamente la esperanza, hay una diferencia entre la esperanza y la fe, ¿no? La fe está basada en información, o la fe es la confianza que tú tienes en Dios, ¿no? Basado en la información del pasado y del presente, ¿no? La esperanza está más relacionada con el futuro, ¿no? La esperanza está relacionada con la fe, porque es la fe, o sea, es la confianza que tú tienes en Dios, la que te hace creer que lo que Dios ha dicho acerca del futuro se va a cumplir. Y entonces tú esperas que eso se cumpla. ¿Por qué? Porque tienes confianza en Dios. O sea que es imposible tener esperanza si es que antes no tienes confianza. No puede haber esperanza si no hay fe. Es imposible. ¿Me entiendes cómo se relacionan las dos palabras? Elpis y pistis. Pistis es fe, confianza. Elpis es esperanza. No puedes esperar algo que no crees que va a llegar. O sea, nadie se para en un lugar a esperar a alguien si sabes que no va a venir. Esperas a alguien o a algo que estás seguro que va a llegar. Por más que aparentemente parezca que está llegando tarde, ¿no? Dios nunca llega tarde, Jesús menos, ¿no? Jesús no va a llegar tarde, no está tarde, créelo, va a venir en el tiempo preciso. Pero a lo que voy es que tú esperas lo que crees que va a venir. ¿Por qué? Porque tienes confianza. No puedes tener esperanza a menos que tengas confianza. No puedes tener esperanza a menos que tengas fe. No puedes tener elpis a menos que tengas pistis. Y pisteo está relacionado con elpis, ¿no? Porque el tener esperanza es actuar, ¿no? Tiene que ver con pisteo, con poner pistis en acción, la fe en acción. Ahora, ¿esperanza en qué? Acá yo he puesto unos 4 puntos que nos van a hacer ver un poquito acerca de la esperanza, ¿no? En Romanos capítulo 8, del versículo 24 al versículo 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque con esa esperanza fuimos salvados, ¿no? Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? ¿No? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. O sea, Pablo está diciendo, lo que tú esperas no lo puedes ver. Tú esperas lo que no ves. ¿Por qué? Porque es algo que va a suceder en el futuro, por eso no lo puedes ver. Pero lo esperas porque tienes confianza y porque tienes fe en la persona que lo dijo. En este caso es Dios. Sabes que eso va a suceder y va a pasar. ¿Tienes esperanza en la resurrección? ¿Tienes esperanza en las promesas presentadas en los evangelios? ¿Tienes esperanza de que Dios y Jesús se manifestarán en gloria? ¿Tienes la esperanza de que serás salvo de la ira de Dios? ¿Tienes la esperanza de que no irás al infierno en el lago de fuego? ¿Tienes la esperanza de que gobernarás junto con Cristo? ¿Tienes la esperanza de que Efesios dice que estarás sentado en tronos celestiales? ¿Tienes la esperanza de que el libro de Efesios dice que
que serás coheredero con Cristo. ¿Tienes la esperanza de que Cristo vendrá por ti? ¿Tienes la esperanza de que Jesús dijo que Él iba a preparar morada para nosotros? ¿Tienes la esperanza? No ha sucedido. Es algo futuro. Pero tienes esa esperanza y lo esperas ansiosamente. ¿Por qué? Porque tienes confianza en Dios. ¿Y por qué tienes confianza en Dios? Porque te has tomado el trabajo y confías. ¿Por qué? En base a lo que tú has escuchado de Dios, que Dios ha hecho en el pasado y la información que tienes de Dios en el presente en tu vida. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y quiero leer en algunos textos, ¿no? Solo un texto más, ¿no? Más que dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, ¿no? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma, dice, ¿no?, será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque, pues, ¿cómo esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia perseveraremos y lo aguardaremos. Y ahora entendemos cuando Pablo dice, es imposible, dice, ¿no? O sea, de los tres, de la fe, la esperanza y el amor, el mayor es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el mayor es el amor? ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tener fe y creer en lo que Dios hizo, ¿verdad? Crees en lo que Dios hizo y tienes fe en Él, confías en Él. Pero, ¿por qué es más importante el amor? Porque Juan dijo que si no tienes amor, entonces estás en oscuridad. El que no tiene amor no ha conocido a Dios. Y si no has conocido a Dios, entonces es imposible que tengas fe. Y es imposible que tengas esperanza. ¿Me dejo entender? No puede. O sea, nadie que no ha conocido a Dios puede tener fe y esperanza. Es importante tener amor, porque el amor de Dios es la máxima de la ley. Si no tienes amor, no puedes tener esperanza ni fe. Porque si no tienes amor, significa que no le has conocido. No has conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Y quisiera terminar esto, ¿no?, como esta palabra amor es la palabra que aparece aquí, es la palabra ágape, ¿no? Y hoy hemos podido hacer un pequeño resumen de esas tres palabras, pistis, ¿no?, elpis y ágape, ¿no?, y cómo esas tres palabras están relacionadas, ¿no? Sin embargo, quiero comentar alguna anécdota, ¿no? Cuando Dios le dice a Pedro, así en resumen, no lo voy a hacer completo, pero cuando te lo dejo de tarea, ¿no? A ver, coméntamelo aquí debajo del video, ¿qué es lo que opinas? Y a ver si esto que hemos aprendido hoy lo podemos aplicar de alguna manera, ¿no? Sobre todo la palabra ágape. Cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, sabes que te amo. Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a responder por segunda vez. Y luego Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, sabes que te amo, ¿no? Y la pregunta es, Jesús le dijo en las 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Mi pregunta y la pregunta que te hago es, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces si lo amaba? ¿Cuál es el propósito de ese pasaje? ¿Qué hay escondido en ese pasaje que no lo estamos viendo en español? Te lo dejo de tarea. Te invito a que lo puedas comentar ahí en los comentarios de aquí este video y ver si es que puedes entender la razón por la cual Jesús le pregunta 3 veces
Yo sé que tiene que ver con las 3 veces que lo negó, pero ¿por qué le pregunta que hace la misma pregunta? ¿Por qué le pregunta 3 veces lo mismo? ¿Y por qué Pedro responde 3 veces lo mismo? ¿Cuál es el sentido de este pasaje, de este texto? Bien, espero tus comentarios entonces en la parte de abajo, ¿no? Y bueno, dejarles estas 3 palabras en sus corazones y decirles, pues animarlos a que tengan confianza en Dios, que leas y conozcas de Él, ¿no? Para que tu confianza en Él pueda crecer, ¿no? Puedas conocer sus promesas, puedas conocer las cosas que Él ha hecho, las veces que Él ha cumplido y las veces que Él ha cumplido contigo, ¿no? Eres un Dios verdadero, ¿no? Y no hay mentira ni sombra de variación. Y que podamos tener esperanza, ¿no? Esperanza en lo que viene y en lo que Él ha prometido para nosotros en el futuro, ¿no? Y como dice Colosenses, la razón de nuestra esperanza y de conocer todo lo que Él nos ha prometido para el futuro, gracias a Cristo, es lo que hace que nosotros tengamos fe y amor para con los demás. Como dice Colosenses, capítulo 1, versículos 4 al 6. Bien, vamos a orar para cerrar este pequeño espacio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Cristo y te pedimos, Señor, que puedas tomar control de cada uno de mis hermanos que está viendo este video y que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis estimados hermanos, que Dios los bendiga. Hasta luego. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo.